La última vela. Sentí que me sacudían el hombro con febril insistencia. Pude abrir los ojos y me encontré con Lerma y Ágata paradas junto a mi cama. Ambas eran mis hermanas. Teo, ahí está otra vez, tal como te lo contamos. Y además volvió a suceder sin razón alguna. Somnoliento aún, me senté en la cama y fui tomando conciencia de lo que sucedía. Ágata sostenía una vela encendida con una de sus manos y con la otra abrazaba a Lerma, la menor. Mi habitación estaba cubierta por una silenciosa película amarilla de luz que hacía vibrar las sombras en las paredes. ¿Qué sucede?, cuestioné reincorporándome por completo. Se cortó la corriente eléctrica otra vez, pasa de la medianoche y además se escucha que golpean la puerta del patio trasero. Pero eso no es posible. Ustedes saben que no hay en casa más personas. Solamente estamos nosotros. Y además la noche está suficientemente quieta como para culpar al viento por golpear el portón, aclaré. Tal vez están soñando, muchachas. Tú, como nosotras, sabes bien que no es el viento. No estarás insinuando... Me temo que sí, Teo. Tú no nos has creído nunca cuando te hemos contado que misteriosamente se corta la energía eléctrica, siempre los viernes después de la medianoche, y que se escucha claramente el golpear de la puerta de ese tétrico patio, aunque esté bien cerrada. Busqué en el momento el interruptor de mi lámpara. Comprobé que, en efecto, no había electricidad. De acuerdo, no hay electricidad, pero puede ser un fusible quemado o algún fallo en la zona, nada más. No creo que sea otra cosa. En cuanto a la puerta, no alcancé a terminar la frase cuando el estrepitoso sonido de una puerta siendo azotada llegó hasta nosotros, surcando la noche y buscando nuestros miedos. Sentí un escalofrío que me recorrió los brazos y la espalda. Mis hermanas lo notaron y el temor en sus rostros se acentuó. La vela parpadeó como si quisiera apagarse. ¿Quieren que vaya hasta el fondo de la casa, hasta el patio trasero, y me cercione para ustedes que no hay nada que temer? ¿De que no hay nada anormal? ¿Y que debe de haber una explicación lógica para todo este asunto? Teo, tú sabes que eso que se escucha no es normal. Queremos que nos acompañes al patio trasero y resolvamos esto de una vez por todas. Había en mi cuarto un raro ambiente de sombras malsanas y macabras que engendraban miedo. No sabía cómo explicar a mis hermanas aquel sonido, pero en el fondo sabía que ellas tenían razón. Salté de la cama, me puse las pantuflas, la bata y pedí una vela a Lerma. De una de sus bolsas de su bata sacó una barra de cera. Es la última vela. Si no se resuelve esto antes de que se termine, estaremos a merced de la oscuridad. Un silencio expectante, espeso, nos acompañó en la penumbra. Salimos de la habitación. De pronto estábamos ya en el oscuro y largo pasillo que nos conducía directamente al primer patio de aquella vieja casona, la misma que habíamos alquilado desde hacía un par de meses. Aquel patio, adornado con macetas de plantas diversas, nos aguardaba lleno de negrura. La luz amarillenta de las velas se escurría por las paredes y pisos para perderse después en la mata de obscuridad que se erguía frente a nosotros. El sonido de la puerta se volvió a escuchar. La boca se me secó. Ninguno de los tres dijo algo al respecto. Solo nos miramos entre sí, pero nadie sugirió no seguir en nuestra empresa. Comenzamos a caminar por el largo corredor. La noche estaba quieta. Nuestras sombras se deformaban en la pared y en el piso de mosaico antiguo. Continuamos avanzando. El latido de mi corazón comenzó a acelerarse y mi respiración se tornaba profusa. Creo que me sudaban las manos y un extraño sentimiento me envolvía poco a poco. Había que atravesar el primer patio para alcanzar la entrada de la cocina y el comedor. Ahí había una puerta que comunicaba a un pequeño cuarto que un día fue una abastecida despensa. Y luego al fondo de esa habitación estaba la puerta que se golpeaba y que era la que conducía al segundo patio. Cuando estábamos en la primera platea, miré al cielo. No había estrellas,
solo un apelmazado cielo negro inusitado. Seguimos caminando muy juntos. Lerma estaba prácticamente pegada a Ágata, que mantenía su vela con firmeza. Junto con nosotros, solo el susurro de nuestras pisadas. Nos acercamos a la entrada de la cocina. La luz de nuestros cirios parecía disiparse en la inmensidad de la noche, y por un instante pensé que las candelas no se nos apagaran. La sola idea me hizo sacudir la cabeza. Noté que nuestro andar se volvía más lento y refrenado. Una boca negra e insondable nos retaba. Creí que el corazón me explotaría. Un hormigueo desesperante me corría por el estómago. Las piernas me flaqueaban. Llegamos al umbral, pero no nos atrevimos a cruzarlo. Sabíamos que al hacerlo tendríamos una visión no muy forzada de la puerta del último patio. Adelante. El pulso de Ágata estaba vacilando. Sentí que el aire me faltaba. Un zumbido intenso me flotó en los oídos. Cruzamos el umbral. La oscuridad se volvió más acechante e intensa. Nuestras sombras se disgregaron en la cocina. Pálidamente se perfiló al fondo de la negrura la puerta que tanto nos intrigaba. Estaba quieta, dormida en la oscuridad. Los tres descargamos algo de tensión que ya sentíamos. Cruzamos la cocina con cierta rapidez y luego el comedor. Nos acercamos al arco que comunicaba al viejo cuartucho y la puerta fue más nítida. Estaba inmóvil. ¿Lo ven? No hay nada, susurré, mirando las paredes desnudas de aquel cuarto que ya no tenía uso. Ágata y Lerma se separaron un poco de mi lado, encaminándose hacia la puerta, como tratando de convencerse que en verdad nunca se había movido. Yo la seguí con la mirada, pero de pronto una gota de cera fundida me quemó, por lo que cambié de inmediato la dirección de mi mirada. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo que no habíamos captado, ni mis hermanas ni yo. Cuando ellas se separaron de mi lado, el foco de iluminación de sus velas se movió y el sentido de nuestras sombras también. Entonces lo vi. Había una sombra proyectándose en el muro verde y deteriorado, una alargada sombra de mujer. De mi garganta escapó un sonido gutural, un ahogado gemido de terror. Ágata y Lerma se giraron sobre los talones y miraron hacia donde yo veía fijamente. Ágata gritó sin poder evitarlo y apagó sin quererlo la flama de su bujía. La sombra alargada y tenebrosa se movió. Se escurrió prácticamente sobre el viejo muro de color verde. Yo sentía que me estallaría la cabeza o que en cualquier momento el aire se me terminaría. La puerta se golpeó estrepitosamente y se abrió de par en par. Lerma se desmayó, derribándose por completo sin que mi otra hermana pudiera sostenerla. El umbral ahora estaba abierto, mostrando la intangible oscuridad del patio. «Déjala en el piso, no corre peligro», musité con voz apagada. Me acerqué a mi hermana Ágata y encendimos nuevamente su vela. Mientras esto sucedía, del fondo de la negrura que reinaba del otro lado de la puerta, comenzaba a surgir un óvalo pálido y opaco, enmarcado por una chorreante cabellera grisácea que tejía 2 trenzas. Teo, Susurró Ágata con los ojos al borde de la locura, pues de la negrura emergía una mujer de horrible rostro cenizo, cuyo cuerpo encorvado apenas era dibujado por la amarillenta luz de la vela. La figura se movía sigilosamente, como si no percibiera que nos encontrábamos ahí. Nosotros observábamos absortos con la luz parpadeante. si se nos apagan las velas, Susurró Ágata casi a mi oído. No quise pensar en aquella interrogante porque sus posibles respuestas me llenaban de pavor. El fantasma se detuvo frente al muro y luego simplemente parecía que nos miraba con sus ojos de pez muerto. Pero no era a nosotros a quien veía, era a Lerma que yacía en el piso. Como animado no sé por qué malévola fuerza, aquel macabro espectro comenzó a acercarse. Vámonos, Teo, vámonos, recojamos a Lerma y salgamos de aquí. La vela de Ágata era ya solo una masilla de cera a punto de consumirse. Le entregué mi vela, era la última que teníamos. Y si se nos apagaba, quién sabe qué secreto malévolo nos revelaría la oscuridad. Aquella oscuridad fugada de los más horribles y malsanos rincones de la tierra.
Tomé en peso a mi hermana Lerma. La mujer cadavérica se acercaba y en su rostro pálido y opaco se dibujaba un escalofriante rictus de maldad abismal. «¡Que no se apague la vela, Ágata!», advertía a mi hermana, que estaba tan pálida como la cera que se consumía. Ella, como yo, intuía algo peligroso si nos quedábamos a merced de la noche. No podíamos avanzar tan rápido como queríamos, pues de inmediato la flama de la bujía amenazaba con extinguirse. La figura seguía sobre nosotros, cada vez más cerca. Logramos llegar al primer patio. El cielo continuaba negro por completo. De pronto, algo me hizo tropezar. Caí desplomándome con Lerma aún inconsciente. Miré sobre el hombro. La figura espectral estaba a corta distancia de nosotros. Por Dios, Teo, levántate. Hice un intento, pero no pude ponerme de pie. La vela de Ágata se apagó. Sentí la más angustiante de las sensaciones que he podido experimentar, el estar preso de la negrura. Me pareció que mi hermana oraba entre dientes. Cerré mis ojos, los apreté tanto que sentí dolor y abracé con toda mi fuerza a Lerma y a Ágata. A lo lejos escuchó el canto de un gallo, luego otro y otro. Sentí que me perdía en la espesa oscuridad. Lo que sucedió después no lo sé. Cuando volví a abrir los ojos, estaba en la misma posición como me había quedado. A mi lado estaban mis dos hermanas. En el cielo había una tenue claridad. ¡Ágata! ¡Ágata! Ella se removió. Estaba bien. Luego, poco a poco, después recobró el conocimiento Lerma. Aún estaba asustada y llena de desconcierto. ¿Qué pasó? Preguntó, colmada de confusión y mirándonos todavía asustada. No respondimos nada. Aquella fue la última noche que pasamos en aquella casa vieja que habíamos rentado, pese a las advertencias que nos habían hecho sobre fenómenos inexplicables que ahí se suscitaban. Al amanecer buscamos un nuevo lugar para mudarnos de ahí inmediatamente. Cuando hablamos entre nosotros de lo sucedido, no podíamos evitar sentir miedo. Ninguno de nosotros supo explicar qué fue lo que nos salvó de aquella maligna energía, que casi nos dio alcance, aunque Lerma siempre decía que el crucifijo que le había regalado mi madre y que llevaba en su pecho aquel día era el responsable de nuestro afortunado desenlace aquella noche. 2 años después demolieron la casa y en sus cimientos se encontraron la osamenta de 2 mujeres, una joven y una vieja. Al parecer estaban parcialmente calcinados y habían sido enterrados en el lugar muchas décadas atrás. Entonces se corroboró esa vieja historia que pendía sobre aquel inmueble, la cual señalaba que ahí había sido la morada de una vieja bruja, la cual, en un momento de demoníaca locura, había sacrificado a una jovencita en macabro rito, lo que desató la furia de los vecinos, que hicieron justicia por su propia mano, incendiando el lugar donde tiempo después se edificó la casona aquella, esa que desde su construcción había estado maldita. Nunca hemos vuelto a tener problemas con la energía eléctrica, pero por si acaso, siempre hay una reserva considerable de velas, siempre a la mano.